Hola amigos, ¿todo bien? Una vez más estamos juntos para el estudio de la palabra de Dios. Hoy, el juicio final. Recuerda que en el estudio anterior estudiamos sobre el santuario. Y ahí vimos que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y después de 40 días, Él subió a los cielos. Así que Jesús subió al cielo. Él entró en el lugar santo del santuario celestial. Pero de acuerdo con una fecha profética basada en Daniel 8, versículo 14, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, y ahora, en este momento, Jesús está en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por nosotros. Esta afirmación está en Hebreos 9 y versículo 24. Él comparece delante de Dios para interceder en nuestro favor. Ahora, ¿qué está haciendo Él exactamente ahora? Ahora Jesús está haciendo el trabajo ya del juicio, o sea, el juicio final ya comenzó y está dividido en tres partes. ¿Sabe? Algunas iglesias hablan sobre el juicio, algunas músicas populares y hasta música campestre también hablan sobre el juicio, y existe un rezo que habla también sobre el juicio. Usted debe conocerlo. Voy a rezar un poco para usted. ¿Está bien? Bien. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿La conoce? Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos e está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Voy a parar por ahí. El rezo continúa, pero voy a parar ahí. Usted conoce ese rezo, ¿no? Pues él dice que Jesús está a la derecha del Padre, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Hasta aquí está todo bien. El problema es que el rezo, las músicas y muchas iglesias no explican cómo será el juicio. Y es justamente esa explicación que tendremos ahora en la palabra de Dios, en la Biblia. Vea lo que está escrito en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En lo que me gustaría llamar su atención y destacar en este versículo es que todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo. Todos, ricos y pobres, reyes, gobernadores, presidentes, ministros, todos, personas blancas, personas negras, hombres, mujeres, personas de todos los niveles de la sociedad, de todos los tipos, de todas las posiciones, todos comparecerán en aquel día delante del tribunal de Cristo. O sea, en el juicio final, ningún alma escapará. Todos nosotros pasaremos revista delante de Dios. Y más, en ese juicio final no da para practicar soborno. O sea, si alguna persona es extremadamente rica y en la hora del juicio va a perder su salvación, y de repente ella resuelve hacer allí un soborno con Jesús y decir: Señor, ¿qué tal un cheque ahí? Un cheque especial para que me salves. ¿Sabe? Eso no existe. En el juicio de Dios, la justicia y el amor, y también la misericordia, triunfa. Estaría bien para la esfera humana. Para la esfera humana, como nosotros somos pecadores llenos de defectos, puede suceder algún tipo ahí de soborno. Pero la verdad es que en el juicio de Dios, Dios es perfecto en todo lo que hace. Y si usted desea la salvación, es necesario prepararse a partir desde ahora, y debe saber que delante de Dios no hay ninguna injusticia, o sea, nadie será salvo injustamente y nadie se perderá injustamente. La palabra de Dios dice que todos nosotros iremos a comparecer delante del tribunal de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios va a juzgar? Exactamente, ¿qué será juzgado por Dios? Acompáñeme en este pensamiento. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar? En ese momento, involucrando a todas las personas, a todos los seres humanos. Abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versos 13 y 14. Repito para usted, capítulo 12. Abra su Biblia ahí, yo estoy haciendo lo mismo aquí. Está bien aquí.
Capítulo 12. Vamos a leer solamente el versículo 14, el que dice: Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, todas las obras, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Venga aquí, acérquese. Aquí dice que Dios va a traer juicio a todas las obras. Puede acercarse más, venga más cerca. Mire, Dios va a traer al juicio todas las obras, y la palabra de Dios dice, hasta las que están escondidas. Dígame, ¿cuáles son las obras que nosotros acostumbramos a esconder? ¿Escondemos las buenas obras o las malas obras? Con certeza, las que nosotros más escondemos son las malas obras. Y ahí, ¿usted ya cometió algún pecado y lo escondió? ¿Existe algún pecado escondido en su vida que el pastor no sabe, que el líder de su iglesia no sabe, y que su familia no sabe, y que su marido no sabe, o su esposa tampoco sabe? ¿Alguna cosa que usted hizo y que después escondió, dejó escondido allí? ¿Sabe quién hizo eso en el pasado? Fue el rey David. El rey David practicó adulterio. Después mintió. Después mandó a matar al marido de aquella mujer y escondió ese pecado. Lo escondió durante mucho tiempo, hasta que un día el profeta Natán vino a visitarlo. Y al visitarlo, el profeta Natán le contó una historia, y después reveló a David que el pecado que él había escondido no estaba tan bien escondido, y ahí se cumple el texto de Jesús que dice, no hay nada encubierto que no sea descubierto, no hay nada oculto que no sea revelado. Y el profeta Natán miró a los ojos del rey David y le dijo, David, tú eres el hombre que cometió ese pecado. Y ahí David cayó de rodillas, arrepentido, confesó sus pecados a Dios y pidió perdón, y ese momento en que él se arrepintió está en el Salmo 51, cuando David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El juicio final envuelve a todos, y Dios va a juzgar todas las obras, inclusive aquellos pecados escondidos. Hoy, usted sabrá cómo actuar, qué hacer, para que en la hora del juicio reciba la absolución, el perdón, la salvación. Entonces vamos a analizar juntos todos esos detalles y qué hacer, cómo actuar delante del juicio. ¿Está bien? Entonces vamos a abrir la Biblia y vamos a saber detalles del juicio y a saber cómo debemos actuar. Acompáñeme, por favor. Acompáñeme aquí. Aquí está. Aquí dice que Dios va a traer juicio a todas las obras. Piense un poco. Desde que usted nació hasta ahora, ¿cuántas palabras ya dijo? ¿Cuántos pasos ya dio? ¿Cuántos pecados usted ya practicó? ¿Cuántas cosas buenas usted ya hizo? ¿Qué fue lo que pasó en su vida desde su nacimiento hasta ahora? Si el juicio final terminara hoy para usted, ¿usted estaría salvo o perdido? ¿Usted estaría con la salvación garantizada? ¿Qué cree usted? Piense. Es lo siguiente, si usted está en duda, si alguna cosa le preocupa, entonces cálmese. Nosotros vamos ahora a analizar esos detalles del juicio final. Primeramente, ¿quién es quién en el juicio final? ¿Quién es quién? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el abogado de defensa? ¿Quién es el abogado acusador? ¿Quiénes son los testigos? ¿Y quiénes son los acusados? ¿Y cuál es la ley usada por Dios como norma en el juicio final? Vamos a saber quién es quién. Eso está todo en la Biblia, y yo lo invito a usted para que me acompañe en estas lecturas y saber entonces el diagrama del juicio. ¿Quién es quién en el juicio final? Para que usted entienda muy bien eso, es preciso saber que el juicio está dividido en tres fases. La primera fase está en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Abra su Biblia, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Está aquí, vea. La primera fase del juicio dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Entendió? En ese versículo o en esos dos versículos encontramos llegó la hora del juicio. Entonces aquí tenemos la primera fase del juicio, que es el juicio actual, presente, que sucede ahora.
La segunda fase del juicio está aquí en Apocalipsis capítulo 20 y en el versículo 4. Aquí dice: Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí nosotros tenemos otra fase del juicio que ocurrirá durante los 1000 años. Y la tercera y última fase del juicio aparece aquí en San Mateo en el capítulo 25, Mateo 25, verso 31, hasta el 34, después el verso 41. Observe, Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora sí, versículo 41 dice así: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Entendió? Aquí tenemos la descripción del juicio final en sus tres fases. La primera está sucediendo ahora. La segunda ocurrirá durante los 1000 años. Y la tercera sucederá después de los 1000 años. Es bueno que usted entienda que un milenio es un período de tiempo que está entre la vuelta de Jesús y cuando descienda a la ciudad santa. Esa descripción aparece en Apocalipsis capítulo 20. Cuando Jesús vuelva, comienzan a contarse los 1000 años. Y cuando descienda del cielo la ciudad santa, la nueva Jerusalén, entonces estarán terminando los 1000 años. Entonces, ahora antes del milenio sucede la primera fase del juicio. Durante el milenio sucederá la segunda fase y después del milenio la tercera fase. Acompáñeme ahora y vamos a analizar algunos detalles de las tres fases y sabremos ahora quién es quién en el juicio final. Quién es el juez, quién es el abogado y así en adelante. ¿Está bien? Por favor, venga conmigo aquí para analizar juntos. Primeramente, las tres fases del juicio. Nosotros ya sabemos que Dios va a juzgar a todas las obras. A la primera fase vamos a llamarla de investigación. Juicio de investigación, aquella fase investigativa. La segunda fase la vamos a llamar juicio de comprobación. Y a la tercera la llamaremos juicio de ejecución. ¿Quedan claras las tres? Vamos de nuevo. Investigación, comprobación y ejecución. Son las tres fases. Recordando que la fase de investigación está sucediendo ahora y que la fase de comprobación ocurrirá durante los 1000 años y la tercera de ejecución ocurrirá después de los 1000 años. La pregunta, ¿quién es quién en el juicio final? Y tengo aquí el diagrama del juicio final. Primero, el juez. En la primera fase, ahora, es Dios. Está escrito en el Salmo 50, versículo 6. Allí dice que Dios es el juez. En la segunda fase durante el milenio, el juez ya no es Dios. Quiere decir, Dios estará allí, actuando también, pero además de Dios, los justos, los salvos. Durante el milenio, allí en el cielo, actuarán como jueces. Está aquí en Apocalipsis 20, versículo 4, y 1 Corintios 6, versos 2 y 3, que dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Entonces, en la segunda fase, los justos serán jueces. Conforme dice Apocalipsis 20, verso 4, cuando dice: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces Dios dará autoridad de juzgar a un grupo de personas, y esas personas son los justos, que fueron salvos y que estarán en el cielo durante el milenio. En la tercera fase del juicio, ¿quién es el juez? El juez será Jesucristo. Conforme dice Juan 5, versículo 22 y también 27. Allí dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, repitiendo, en la primera fase Dios es el juez, en la segunda fase los justos actuarán como jueces y en la tercera
Jesús será el juez. Ahora, ¿quién es el abogado defensor en la primera fase? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿qué tenemos aquí en el versículo? Dice así, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Qué bendición!, ¿no? Entonces Jesús es nuestro abogado, defensor, hoy en la primera fase, ¿entendió? Dios es el juez y Jesús es el abogado en la primera fase. Y en la segunda fase, ¿quién será el abogado? En la segunda fase, recuerda, durante el milenio, no habrá abogado defensor. Y en la tercera fase, después del milenio, tampoco habrá. O sea, nosotros solo tenemos abogado para defendernos ahora, en la primera fase. ¿Quién es el abogado de acusación o acusador en la primera fase del juicio? En la primera fase del juicio, el abogado acusador es Satanás. Está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Yo voy a leer ese texto para usted. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice así, el 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo tanto, el acusador es Satanás. En la segunda fase, ¿dónde estará el acusador? Apocalipsis 20, versículos 1, 2 y 3 dicen, allí los versículos dicen lo siguiente, que el acusador durante la segunda fase, él estará preso. Va a descender un ángel que tiene la llave del abismo y va a encadenar a Satanás por 1000 años. Entonces, en la segunda fase, el acusador estará preso. Y en la tercera fase, Satanás vuelve para acusar por un poco de tiempo, es lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis 20. Aquí dice claramente, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, después del milenio, en la tercera fase, Satanás vuelve como acusador, pero por poco tiempo. Ahora, ¿quiénes son los testigos? Los testigos del juicio final son los ángeles. Apocalipsis 5, versículo 11. Los ángeles. En la primera, en la segunda y en la tercera fase, los ángeles son los testigos. ¿Y quiénes son los reos? Claro que los reos somos todos nosotros. No hay duda, pero en la primera fase del juicio, los que están siendo investigados, juzgados en ese proceso investigativo, son los cristianos, los justos, los hijos de Dios, conforme dice aquí, Primera de Pedro 4:17. Está aquí, Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, ¿entendió? El juicio comienza por la casa de Dios, por la iglesia, por los cristianos, por los que sirven a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hoy, los cristianos están siendo juzgados. En la segunda fase del juicio durante el milenio, los impíos serán juzgados. La verdad, en la segunda fase del juicio, el juzgamiento es solo comprobación. Y en la tercera fase del juicio, todos oirán de Cristo la sentencia final. Los justos oirán de Cristo, venid benditos de mi Padre. Y los impíos oirán de Cristo, apartaos de mí para el fuego eterno. Y por último, la ley. ¿Cuál será la ley usada por Dios como norma para el juicio? Santiago, capítulo 2, del 10 al 13, dice que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley usada por Dios como norma para el juicio. Si los 10 mandamientos son usados por Dios como norma para el juicio, yo pregunto, ¿qué decir de aquellos que no aceptan la ley, que no aceptan los 10 mandamientos? ¿Cómo será el juzgamiento de ellos? Por eso,
es importante entender no solamente el diagrama del juicio, sino también la vida de obediencia que Dios espera de nosotros. Entonces, concluyendo este estudio, este pensamiento, entienda lo siguiente. En la primera fase del juicio, Dios es el juez. En la segunda fase, los justos. Y en la tercera fase, Jesús. En la primera fase, Jesús es el abogado. En la segunda y en la tercera, no habrá abogado de defensa. Y el acusador, en la primera fase, el diablo es el acusador. En la segunda fase, él estará preso. Y en la tercera, él vuelve como acusador. Los testigos son los ángeles en las tres fases. Los reos hoy son los justos y están siendo juzgados. En la segunda fase los impíos y en la tercera todos. La ley usada como norma para el juicio son los 10 mandamientos en las tres fases. Me gustaría cerrar el estudio llamando su atención al siguiente punto. Hoy, Cristo es su abogado y el mío, pero un día Él será nuestro juez. Entonces aproveche ahora, ya que Jesús está delante del Padre, intercediendo por mí y por usted. Aproveche esta oportunidad para arrodillarse y clamar la misericordia de Dios, para confesar sus pecados, para pedir perdón por los pecados pasados, por los pecados presentes, y también por aquellos que usted escondió en algún momento. Confiese todo a Dios. Si usted no recuerda ningún pecado, pida perdón por aquellos que usted no recuerda, y la misericordia de Dios estará sobre usted. Y tenga la seguridad absoluta que cuando llegue el momento final de la historia, si usted es fiel, confiesa sus pecados a Dios, pide perdón a Dios y los abandona, y anda en comunión con Jesús, con certeza, usted será vencedor y victorioso. Yo creo eso, y por eso lo invito ahora, ya que tomó esa decisión, a orar conmigo. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque tú, Señor Jesús, eres nuestro abogado, porque Jesús intercede por nosotros. Muchas gracias por saber también que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Cuando llegue el momento de la decisión final de nuestra vida, que nosotros podamos estar preparados. Yo te entrego a esta persona en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Tan solo hay un lugar en el trono de vivir, lugar de quien gobierna todo el ser. Tan solo un Señor el trono ocupará. Si fueren dos, amarás a uno, rechazando al otro. Bendecirte ahora. ¿Quién irá a ocupar tu corazón? Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer.